Estimados estudiantes de Cátedra Minuto de Dios de los NRC 3378, 3379, 3381. Ha llegado el momento de trabajar el proyecto de curso Ecología Integral, Aprender Haciendo y Sirviendo, que es la actividad número 3. Este proyecto de curso tiene otras dos partes que en su momento vamos a hablar de ellas allá cuando vayamos por la actividad 6 y para finalizar en la actividad 8. Veamos algunos detalles que nos van a ayudar a comprender mejor y a relacionar mejor qué es lo que tenemos que hacer. Como les decía, esta primera parte está marcada por el aprender haciendo y sirviendo. ¿Qué es lo que se persigue? Se persigue obtener, y uno de los objetivos es un aprendizaje por medio de la experiencia. Un aprendizaje a partir de la realidad. Un aprendizaje a partir de situaciones concretas, de realidades concretas. Y cuando hablo de realidades concretas, como dice el Papa Francisco, es todo lo que alrededor de mí se conecta conmigo. Llámese cultura, llámese tradiciones, llámese comunicación social, llámese relaciones fraternas, llámese relaciones familiares, llámese relaciones laborales, personas que te ofrecen un servicio, es decir, es general. Es un aprendizaje fuera del aula, es un aprendizaje por retos. Es importante quedarnos con esta palabra retos, porque lo que vamos a plantear aquí es un reto. Como grupo, ustedes se van a plantear realizar este reto y alcanzarlo de la mejor manera, de una manera exitosa, resolviéndolos para dar solución a problemas locales. En el aula, en la actividad 3, que ya lo vamos a ir allá después de una explicación, encontramos la temática sobre la ecología integral. Y hay unos recursos que nos van a ayudar a tener elementos de juicio. Tenemos que ir porque el proyecto nace aquí, nace en esta reflexión y en estos elementos que a continuación les voy a mencionar sobre ecología integral. Está también la ecología integral del Minuto de Dios, como el Minuto de Dios ya da una respuesta a través de la flor de servicio, que es la flor del Minuto de Dios. Todos los ambientes, los alcances que tiene el trabajo del Minuto de Dios. Y de la Organización de Naciones Unidas tenemos los Objetivos del Desarrollo Sostenible, de los cuales ya vamos a hablar. Entremos en materia sobre ecología integral, porque este es el punto de partida. Este es el punto de partida. Aquí viene la elección de lo que ustedes van a trabajar. Cuando hablamos de ecología integral, en palabras del Papa Francisco, es que todo está conectado. La naturaleza, está conectado la parte económica, está conectado la parte social, está conectado la realidad del hombre como tal. Es decir, todo está conectado y se debe de pensar que si una parte de ella está en crisis, quiere decir que todo está en crisis. La pobreza, a partir de ambientes de pobreza, a partir de ambientes de insalubridad, a partir de ambientes donde muchas realidades, es decir, van en contra de la dignidad del ser humano. Ojo con esto, aquí está el punto de partida del proyecto. Hay 5 ecologías iluminados por lo que el Papa Francisco expone y de las cuales van a elegir una. Y a partir de esa elección, hacer su trabajo. Identificar, en otras palabras, es unir qué ambiente, qué realidad humana, qué problemática de la comunidad se relaciona mejor con una de estas 5 ecologías. Y aquí entra en juego el diálogo, las habilidades blandas, el ponerse a trabajar en equipo, el poderse comunicar, el poderse relacionar. La ecología natural, referido a toda la naturaleza, a todo el problema ambiental, es decir, hay una realidad ambiental que trabajar. Ahora, cuando hablamos de problemática, cuando hablamos de dar solución a una problemática, a una comunidad específica, donde hay unos actores específicos, unas personas concretas, un rostro concreto, debemos de pensar no tanto en lo macro,
pongo y vuelvo a mencionar este ejemplo. Por ejemplo, la emisión de gases es algo que no podemos controlar, es algo que no está a nuestro alcance. Pero, por ejemplo, si cerca y vamos a trabajar la ecología natural, digamos, hay un problema de basura, hay un problema de despale, hay un problema de mal manejo de residuos, eso sí lo podemos trabajar. Podemos desarrollar talleres, podemos elaborar páginas con contenido ambiental, si esa va a ser la temática. La otra ecología es la ecología económica. Tiene como énfasis de ayudar a entender la realidad más allá del beneficio inmediato, es decir, una ecología amplia donde los temas, obviamente, hay cosas que desde el punto de vista económico, pues son de la macroeconomía, son propios de los mercados a grandes niveles, pero hay otras realidades que a lo mejor sí se pueden trabajar y se pueden abordar en el proyecto como ecología económica, porque eso es parte. El ser humano es un ser que se mueve a partir, entre otras realidades, de la parte económica. La ecología social es imprescindible y debe preocuparse por fomentar la solidaridad entre los seres humanos, ya que ignorarla produce daños ambientales irremediables. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano es un ser social por naturaleza, es un ser que se relaciona con su entorno, con su realidad que lo circunda, que lo rodea. La ecología cultural, viene a mi mente, por ejemplo, un idioma, una expresión cultural, un baile, una pintura, museos, exposiciones diversas sobre cultura, y que la modernidad puede ir empujando hacia el desconocimiento para las nuevas generaciones de todos los elementos culturales que hacen que Colombia tenga un sello propio, que Colombia tenga y sea una marca registrada. Entonces, la ecología cultural también va hacia esa realidad del ser humano que tiene un pasado, que tiene una realidad cultural que lo identifica, una identidad cultural que debe de ser tratada. Puede haber en alguna localidad donde ustedes conozcan, donde ustedes puedan trabajar, que a lo mejor se está dando un fenómeno que tiene que ver con la ecología cultural. La ecología de la vida cotidiana está encargada de buscar cómo mejorar la calidad de vida cotidiana, promover la vida digna. Pueden haber situaciones como vulnerabilidad de los niños, vulnerabilidad de personas de la tercera edad. Puede haber situaciones, por ejemplo, de la migración, realidades de la vida cotidiana como aquellas personas que nos prestan un servicio con las cuales nosotros nos relacionamos. Si ustedes se fijan bien, es salir un poco del yo, salir un poco y mirar hacia nuestro alrededor. Ok, yo aquí tengo algo relacionado con ecología natural, o yo aquí tengo algo relacionado con ecología económica, o yo aquí tengo algo relacionado con la ecología social, la cultural o de la vida cotidiana. Y ahí va a estar la elección, como lo señala estos dos dibujos. ¿Qué elegir? Elegir una de estas ecologías es el punto de partida para construir el proyecto. Y ojo, mantenerse sobre esa elección, porque no es que ahorita vamos a elegir ecología natural y a medio camino o en la segunda parte, no, mejor entonces nos vamos a ir por la cultural. No, por eso, eso es un diálogo entre ustedes como grupo en hacer una elección sobre qué ecología van a trabajar. La ecología integral está relacionado con los principios de la doctrina social de la Iglesia. Tiene que haber un bienestar social, tiene que haber una asistencia social. Y no se puede hablar de desarrollo sostenible si no se toca las fibras sensibles de necesidades del ser humano. No se puede hablar de desarrollo, no se puede hablar de sociedades que son modernas si todavía hay pobreza, si todavía hay desigualdad, si todavía hay corrupción, si todavía hay muchos elementos que necesitan atención. Vamos a irnos al aula y a identificar
otro de los elementos a tratar, que es la ecología integral, que está relacionada con los objetivos del desarrollo sostenible. Y aquí se nos plantean 4 niveles claves de 4 acciones concretas que se pueden hacer para aportar algo y que toda persona los puede hacer. Por ejemplo, el primero es la estrella del sofá, es decir, aquellas personas que desde su casa, desde un sofá, desde un escritorio, desde un dispositivo móvil, desde un elemento tecnológico, un artículo tecnológico que se conecta con el mundo a través del internet y que puede generar conciencia, puede generar contenido valioso, puede generar contenido con valores, puede generar situaciones que pueden ayudar. Un héroe del hogar, es decir, realidades que pueden estar ahí alrededor de nosotros y hasta en nuestra propia casa, y que una persona se puede convertir en un agente de cambio para situaciones. Por ejemplo, se me ocurre tener un abuelito, una abuelita en casa. Qué tan digno, qué tan yo le estoy haciendo la vida digna a esa persona. El vecino simpático es aquel que ya sale un poquito de la casa y se da cuenta qué es lo que hay a su alrededor y empieza a trabajar. Y el excepcional en el trabajo son aquellas cosas que podrían hacerse en el trabajo o en contextos particulares que permitan fomentar la equidad e igualdad. Es decir, son escenarios ya más grandes, son escenarios y realidades más amplias. También tenemos a nuestra disposición la Laudato Si, la introducción más sobre la ecología integral. Entonces, hay que revisar estos recursos, hay que revisarlos, tenemos que llenarnos de estos contenidos, tenemos que hacer que estos contenidos apropiarnos. ¿Qué y cómo lo vamos a hacer? Entonces, posterior a la revisión de recursos, elegir un problema y ser iluminado por una de las 5 ecologías. Proponernos un reto. ¿Cuál es el reto? Hacer el proyecto. Decir, aquí podemos hacer algo. Está en nuestras manos. Si juntamos esfuerzos, lo podemos hacer. Identificar un problema local de la comunidad, referido a la ecología integral, al cuidado de la casa común, donde debe de elegirse un lugar, unos actores involucrados y una situación concreta. Esta es la clave del proyecto, como les decía, elegir una de estas ecologías y trabajar sobre ellas. El formato es libre. Los detalles, estos detalles los podemos hablar ya por grupos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Van a hacer una historia? ¿Van a hacer una película? ¿Van a hacer un podcast? ¿Van a hacer una página web? ¿Van a generar contenido? Detalles que podemos ir hablando en el camino y que es libre. Lo importante es plantearse el reto y cumplirlo. Y como siempre, desearles el mayor de los éxitos en cada una de sus actividades.